Habana. Hoy aprendemos a tejer este hermoso punto con mucho relieve. Lado del derecho, lado revés. Vamos a ver cómo tejer este punto con agujas rectas, ida y vuelta, y también vamos a ver cómo se teje este mismo punto en circular con agujas circulares. Tiene sus diferencias. Punto sencillo, se aprende rápido porque se repiten nada más que 2 vueltas. Bueno, vamos a ver ahora cómo tejer este punto con agujas rectas, ida y vuelta. Para eso vamos a montar la cantidad de puntos múltiplo de 5, más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Los puntos de equilibrio son aquellos puntos, aquí empezamos con 2 vueltas, con 2 puntos al revés, y la vuelta tiene que terminar con 2 puntos al revés. Estos 2 puntos al revés son puntos de equilibrio. Sobre las agujas tengo 19 puntos. Voy a tejer 3 motivos. Empezamos por la vuelta número 1. Primer punto del borde lo voy a tejer al derecho y ajustamos. Primer motivo, 2 puntos al revés, punto al derecho, tejemos al derecho segundo punto, y primer punto. Repito el motivo, 2 puntos al revés, punto al derecho, tomamos el punto por detrás, segundo punto al derecho, y primer punto al derecho. Y último motivo, 2 puntos al revés, punto derecho, segundo punto al derecho, primer punto al derecho, puntos de equilibrio, tejemos al revés, son 2 puntos, punto del borde. Vuelta número 2, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 2 puntos al derecho, punto revés, la aguja va por detrás y tejemos la aguja por detrás, la hebra por delante, tejemos segundo punto al revés y primer punto al revés. Repito el motivo, 2 puntos al derecho, punto revés, la hebra delante del tejido, la aguja por detrás, tomamos segundo punto, lo tejemos al revés y primer punto al revés. Y último motivo, 2 puntos al derecho, punto revés, segundo punto al revés y primer punto al revés. Finalizamos la vuelta con 2 puntos al derecho, son puntos de equilibrio y punto del borde. Y la vuelta número 3 tejemos igual que la 1, repetimos paso a punto sin tejer, 2 puntos al revés, tejemos un punto al derecho, tomamos el punto por detrás, tejemos al derecho segundo punto y primer punto. Repito, 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos al derecho segundo punto,
A ver, aquí. Segundo punto y primer punto. Bueno, y así voy tejiendo hasta finalizar la vuelta. Repetimos vuelta número 1 y 2. Para tejer este punto en circular, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5 más un punto para unir el círculo. Empezamos a tejer vuelta número 1. Colocamos el marcador para saber dónde empieza y termina la vuelta. Tejemos 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos al derecho, segundo punto y primer punto. Repito el motivo: 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos al derecho, tomamos el punto por delante, segundo punto y primer punto. Una vez más, 2 puntos al revés. El punto revés lo estoy tomando por detrás para que el punto no salga cruzado. Revés, revés, punto derecho, y aquí tejemos segundo punto al derecho y primer punto al derecho, y así repite el motivo hasta finalizar la vuelta. Vamos a tejer vuelta número 2. Primer motivo: 2 puntos al revés, la aguja derecha va por detrás, tomamos este segundo punto y lo tejemos al derecho, primer punto al derecho, punto derecho. Repito el motivo: 2 puntos al revés, la aguja va por detrás, tomamos este segundo punto, lo tejemos al derecho, primer punto al derecho, punto derecho, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Una vez más, miren: 2 puntos al revés, tejemos segundo punto, la aguja va por detrás, segundo punto al derecho, primer punto al derecho, punto derecho, y después repito estas dos vueltas, vuelta número 1 y 2. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.